Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 1. ¿Qué postula? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio, ni fin. Simplemente es. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Capítulo 7. Los regalos del reino. 1. El último paso. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto. Incluso en este mundo existe un paralelo.
Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo no obstante a sus propios hijos y, de este modo, procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces, y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra
Primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le ataña a él ni a lo que él creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Libro de ejercicios, lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene que ver con la realidad, es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no te dejarán ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esta guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre. Por lo tanto, no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir, asimismo, todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino, Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente
separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté perturbando. Por lo tanto, no es real. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 4. Mansedumbre. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá y le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella, la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección, sino esta, tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Manual para el Maestro, pregunta 14. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie, y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo.
Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera, si no, terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Es benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando también todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser un efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar y dejar atrás. Un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido totalmente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su totalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esta dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz, porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas, porque es un valle de lágrimas.
¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan al cielo. Siéntete ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante, ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará, no puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. Manual para el maestro. Clarificación de términos. 6. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien Él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador, y al crear junto con Él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y, por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios, percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente, que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios.
Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y también parece ser cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo, y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Anexo Psicoterapia. Introducción. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que solo la mente puede estar enferma, solo la mente puede ser sanada, solo la mente tiene necesidad de sanación. Este no parece ser el caso, pues las manifestaciones de este mundo parecen bastante reales. La psicoterapia es necesaria para que un individuo pueda comenzar a cuestionar su realidad. Algunas veces puede comenzar a abrir su mente sin ayuda formal, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su percepción de las relaciones interpersonales lo que le permite hacerlo. Algunas veces necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial. En ambos casos, la tarea es la misma. El paciente debe ser ayudado a cambiar la idea acerca de la realidad de las ilusiones. El canto de la oración. 1. La oración. Introducción. La oración es el mayor regalo en el cual Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó. Ya era entonces aquello que habría de llegar a ser, la única voz que el Creador y la creación comparten, el canto que el Hijo entona al Padre, quien devuelve las gracias que el canto le brinda. La armonía es perpetua, y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente ambos se profesan el uno al otro. Y de este modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extensión en su Hijo. El Hijo da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad, cuando al tiempo le llegue su fin, porque así era antes de que el tiempo pareciese existir. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es uno por siempre en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados
y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. Abandona tus sueños, Santo Hijo de Dios, y alzándote tal como Dios te creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sustentará ahora y te bendecirá según elevas tu corazón a Él en un canto ascendente que se eleva muy alto y luego más alto aún, hasta que tanto lo alto como lo bajo desaparecen. La fe en tu objetivo crecerá y te apoyará a medida que asciendas por la luminosa escalera que te lleva a las praderas celestiales y al umbral de la paz. Pues esto es la oración, y ahí se encuentra la salvación. Este es el camino, este es el regalo que Dios te hace. Primero, la verdadera oración. La oración es un camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. No es simplemente una petición o una súplica. No tendrá éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra manera, si no, podría cumplir su propósito? Es imposible rezar por ídolos y esperar llegar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Pide más bien recibir lo que ya ha sido dado, aceptar lo que ya está ahí. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución. En lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. En este mundo hay que tomar decisiones y hay que tomarlas, tanto si son ilusorias como si no. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la petición lo que importa, ni tampoco cómo se hace. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como tú la percibas. Mas ello es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. El canto es lo que constituye el regalo. Con él vienen las resonancias, las armonías, los ecos, mas todo eso es secundario. En la verdadera oración solo escuchas el canto. Lo demás simplemente se agrega. Has buscado primero el reino de los cielos y todo lo demás ciertamente se te ha dado por añadidura. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál otra podría ser su respuesta, sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Orar es hacerse a un lado,
un abandonarse, un momento de sosegada escucha y amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? Y es al amor a donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada más que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Este no es un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar por ahora. Aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones, porque su pedir no se basa todavía en la aceptación. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta Él. Quien se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor, y el que ora sin temor no puede sino llegar hasta Él. Por lo tanto, también Él puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre, y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. Orar a Cristo en cualquiera es una verdadera oración, porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre. Pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. En esto radica el poder de la oración. No pide nada y lo recibe todo. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar con alguien que sabe que esto es verdad es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la solución a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros, no importa a quién de los dos sea. Tal vez os llegue a ambos si estáis en una genuina armonía el uno con el otro. Mas vendrá porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos. Esa es su única verdad. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.